Cuide su corazoncito, apapáchelo, que no se lo lastimen. Y si se lo lastiman, sóbelo, acarícialo. Sobre todo si ya pasó por un infarto, que eso sí le puede ya la te hablabas de ese tipo de ese corazón. Físicamente, de la víscera cardíaca, mi querido Astro. Cardíaca. No se le olvide que los cuidadores, los cuidados posteriores son bien importantes cuando usted ya tuvo un infarto o tuvo un accidente cardíaco. No lo digo yo, lo dice el doctor Samuel Justiniano Cordero. Él es director del Centro Mexicano de Rehabilitación Cardíaca y lo tenemos hoy. Doctor, bienvenido. Sí. Venga, doctor, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Y Álvaro, bien aquí, feliz de poder saludarlos, por supuesto, y a la audiencia. Doctor, la pregunta que se viene a la mente es: ¿qué tan afectado queda un corazón después de un infarto? Sé que hay diferentes grados, ¿no? Y también la recuperación depende de cada persona, pero ¿qué deberíamos de tomar en cuenta después de sufrir un infarto? Claro, sí, efectivamente, pues el corazón es un músculo y cuando se da un infarto, como bien comenta, una parte de ese músculo pues muere, se cicatriza, ya no funciona igual y efectivamente puede haber un daño leve. Normalmente el corazón bombea en cada latido entre el 60 y el 80% de la sangre que recibe. Y cuando uno tiene un infarto, una parte de ese porcentaje de bombeo se daña y entonces pues ahí van los grados de daño. Si digamos el corazón queda, no sé, en 45, 50% de ese 60 que dijimos, es un daño leve, generalmente entre 30 y 45 moderado, y cuando el porcentaje de bombeo de nuestro corazón queda menos del 30% o del 20%, es un daño severo. Doctor, ¿hay rehabilitación? ¿Hay posibilidades de rehabilitación? Si ya está muerta esa parte, ¿hay otra parte o cicatrizada, digamos, hay otra parte que la cubra? ¿Qué sucede? Así es, sí, justamente es pues uno de los motivos ahora del Día Mundial del Corazón que acaba de pasar ahora el día 29. Agradezco mucho la invitación a su programa porque justamente es muy importante que las personas sepan que después de un infarto la vida no se acaba. Yo me acuerdo hace 30 años cuando hice la especialidad, pues realmente casi todos los pacientes que se infartaban pues eran igual a pensión, a pensionarse. Sí. Ya las personas ya no regresaban a trabajar, socialmente muchas veces ya no se reintegraban. No, hoy hay programas de rehabilitación cardíaca en nuestro país hace más de 40 años en diferentes instituciones y a nivel privado, como el Centro Mexicano de Rehabilitación Cardíaca que dirige su servidor, donde nosotros nos encargamos de hacer una evaluación inicial. Cuando llega el paciente, generalmente ya llega el paciente obviamente dado de alta del hospital, que se llama fase 1, hospitalaria, fase 2, cuando llega con nosotros de la rehabilitación, y entonces eso incluye ejercicio, nutrición, psicología y obviamente control de los factores de riesgo, que todos esos detalles van a hacer que ese corazón vaya rehabilitándose. Hoy, alrededor del 70%, 80% de los pacientes se reintegran sociolaboralmente a través de estos programas. Doctor, algo que es bien importante de señalar es, sí, la nutrición es bien importante, sí hacer ejercicio, pero mucha gente descarta el factor psicológico, que es el estrés, que si tienen demasiada carga, que si tienen problemas de depresión y demás, ¿no? O sea, se tiene que entrar a resolver de forma integral todo el problema. ¿Qué tan importante es esto, doctor? Es muy importante que acertado sus comentarios, porque efectivamente casi todas las enfermedades, padecimientos tienen un componente psicológico, pero el corazón justamente decíamos es un órgano magno, es un músculo, depende mucho, por ejemplo, de su frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es un determinante del consumo del músculo cardíaco. La presión arterial también depende de todo esto, y entonces el aspecto psicológico, cuando uno tiene estrés o está deprimido, que ya son factores de riesgo, inclusive en algunos países considerados mayores, claro que afecta. Secreta unas sustancias, Charro, catecolaminas, por ejemplo, que hacen, ¿no?, que aumente esta frecuencia cardíaca, que suba la presión arterial. Por eso un susto, un asalto, un esfuerzo importante sí puede a veces generarnos un infarto. Ayer pasábamos aquí, doctor, un video de una señora en Colombia que le bailaron 3 strippers, es real, es neto, y le dio el infarto ahí en pleno baile a la señora. Sé que estamos hablando de rehabilitación, doctor, pero nos puede decir, nunca está de más, que sepamos cuáles son los primeros signos de un infarto y qué tenemos que hacer en el momento. Los focos rojos. Esto, los focos rojos. Claro que sí. Bueno, pues un síntoma muy común es, por ejemplo, la falta de aire, ¿no? Hay
muchas causas de falta de aire, pero bueno, cuando se genera un infarto, uno de los síntomas, por ejemplo, es la falta de aire. La otra son las palpitaciones, ¿sí? Cuando uno siente que el corazón está acelerado y no ha corrido, uno no ha hecho un esfuerzo, pues eso nos debe de llamar la atención. El dolor en el pecho es muy importante. No todos los infartos tienen dolor. Los pacientes diabéticos, por ejemplo, pueden tener infartos sin dolor, ¿verdad? Pero si falta de aire, palpitaciones, dolor, a veces el paciente puede perder el estado de alerta también cuando... Lo que pasa es que se ocluye una arteria en nuestro corazón. Ajá. Y entonces esto genera una serie de cambios. Entre ellos, por ejemplo, pueden generarse arritmias, bloqueos, etcétera, etcétera. Entonces son síntomas que sí deben de ser de alarma para contestar su pregunta cuando se está iniciando, se está dando un infarto del miocardio. Pues hay que cuidarse, doctor, hay que cuidarse y celebremos juntos entonces que ya haya una rehabilitación hasta del 80%, que a mí me parece una cifra que hay que aplaudir, ¿no? Sí, sí, efectivamente, nuestro país es pionero en estos programas, hay otros países también latinoamericanos, pero en México tenemos, por ejemplo, la Sociedad Mexicana para el Cuidado del Corazón, donde nos hemos unido todas las personas que hacemos estos programas de rehabilitación de las diferentes instituciones de gobierno, pero también a nivel privado. Queremos un México mejor, queremos rehabilitar esos corazones. Somos un país que lamentablemente tenemos mucha diabetes, mucho sobrepeso, y el personal de salud somos a veces los que no damos el mejor ejemplo, ¿verdad? Fumando o tenemos sobrepeso o no hacemos ejercicio. Doctor, adelante. ¿Cómo lo contactamos? Exacto. ¿Cómo podemos tener una valoración de cuál es nuestro estado? Gracias. Y de hecho, con este motivo del Día Mundial del Corazón, que les decía que fue el 29 de septiembre pasado, nosotros, el Centro Mexicano de Rehabilitación Cardíaca, estamos en la colonia Hipódromo Condesa, en la calle de Tlaxcala, 177, séptimo piso, consultorio 702. Los teléfonos, no sé si pueden aparecer en pantalla, pero 55 55 y luego 84 4303. Tenemos otros 55 52 1008, ¿sí? Son teléfonos directos, ¿sí? Y estamos haciendo descuentos ahorita 10% en la consulta cardiovascular. Pues está re bien. 15% en los estudios de corazón, evaluación también, y el programa de rehabilitación cardíaca, que hoy inclusive estamos incluyendo la parte de los pacientes post-COVID, porque acuérdense que el corazón y el pulmón trabajan de la mano. Muchas veces lo que afecta al pulmón, también al corazón, y lo que afecta al corazón. Nada más que si usted es paciente cardíaco, suba por el elevador, porque es hasta el séptimo piso. Agacho. No vaya a ser, ¿no? Porque si no, ya no sale de ahí de la clínica. Doctor, muchas gracias, doctor.